Y en otros temas, en el recinto de Donceles se reconoció la labor de mujeres que luchan incansablemente por la equidad de género. Veamos cómo. La Asamblea Legislativa entregó la presea Hermila Galindo 2017 a mujeres que han destacado por su labor en favor de grupos vulnerables de la sociedad en materia de derechos humanos, sociedad, cultura, deporte, ciencia, investigación y difusión. Patricia Olamendi, quien habló a nombre de las mujeres que recibieron esta distinción, señaló que es una gran responsabilidad recibir un reconocimiento que lleva el nombre de la primera feminista en México. Tener un reconocimiento con su nombre no solo nos llena de orgullo a quienes lo recibimos, también nos obliga a mantener nuestra convicción de que la igualdad es posible, que sí podemos, hombres y mujeres, desarrollarnos libremente, libres de prejuicios. La ceremonia de premiación que se realizó en el Pleno de la Asamblea Legislativa sirvió como marco para el reconocimiento de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, quienes contribuyen de manera importante a la economía del país con una labor no remunerada. Y vemos que sin la gran contribución de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado, que por cierto en la Ciudad de México ha aumentado significativamente, que no es pagado, es ni más ni menos de alrededor del 13% del Producto Interno Bruto del país, muy superior incluso a las aportaciones de Pemex o de migrantes. Entre las galardonadas están en el rubro de derechos humanos, Patricia Rebolledo, presidenta de la Red de Adultos Mayores de la Ciudad de México, María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el rubro científico de investigación y difusión se reconoció a la periodista Arlene Muñoz Vilchis y a Patricia Olamendi Torres, integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Rebeca Montiel Campos, directora de Equidad e Inclusión Social de la Delegación Iztapalapa. Con imágenes de Libe Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Temas electorales. Mañana inicia la contienda al interior de los partidos políticos para definir a sus candidatos que contenderán por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Inician las precampañas con un periodo que va a durar 60 días, que abarcan del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. ¿Quién pagará los gastos de estas precampañas? De acuerdo con la normatividad vigente, se financiarán con las aportaciones o cuotas voluntarias y personales, ya sea en dinero o en especie, que los precandidatos aporten exclusivamente para ese fin. ¿Y cuáles serán los montos de estas aportaciones? Tanto los mínimos como